Una pequeña familia vivía en el rozado. Te voy a explicar qué es el rozado. El rozado es una técnica que se usa en las partes selváticas de Latinoamérica precolombina. Lo usaron los aborígenes, después lo adoptaron los hombres blancos que vinieron a ocupar lugares selváticos. Y responde a la pregunta ¿qué técnica puede usarse para usar parte de la selva para cultivar algo y para hacer sustentable la vida humana? La técnica es la siguiente: se elige una superficie que uno pueda utilizar de la selva, se talan los árboles y se sacan todas las plantas que hay ahí, los arbustos, los yuyos, etcétera. De hecho, la palabra yuyu viene del quichua, que quiere decir planta que no sirve para comer o para algo. Y entonces ahí, en ese terreno que se limpia de esa forma, los árboles se usan para madera de construcción. Todos los restos se queman y las cenizas se tiran ahí mismo para que contribuyan a fertilizar el suelo, hasta que uno puede llegar a la tierra negra, y entonces ahí siembra lo que quiere sembrar y después, cuando lo cosecha, puede obtener fruto de él. En muchos casos es tabaco, por ejemplo, o hierba. Básicamente algo que uno puede sembrar cosas y después irlas a vender, o las puede usar para comer en parte y después vender, y así. Puede tener un par de animalitos, etc. Esa fue una técnica que se ha usado por mucho tiempo, y es probable que en algún lado recóndito, en la selva, haya alguien que todavía está usando esa técnica. Una familia pequeña, papá, mamá y un bebé chiquito, estaban viviendo en el rozado y estaban un día trabajando. Se trabaja de sol a sol, literalmente. El chiquito estaba en la galería de la casita, a la vista de él estaba su mamá ahí en el borde de la casa, haciendo trabajos de huerta también, y el papá un poquito más adentro en el rozado, haciendo trabajos más pesados. De repente del monte de la selva salió una víbora yarará. Se acercó en dirección al niñito. El niñito estaba jugando con un gatito que ellos tenían, así que el gatito, cuando vio la víbora, se acercó a la víbora para jugar con ella. La víbora inmediatamente lo enrolló y lo picó y lo mató. Y cuando mató al gatito, luego lo soltó y avanzó en dirección al niñito. Y también picó al niñito. Al picar el niñito gritó. La mamá levantó la cabeza y vino corriendo para ver lo peor. Una víbora yarará a que acababa de picar al bebé en el hall de la casa. En la desesperación, mataron la víbora, se pusieron a atender al bebé, sabiendo que el bebé no tenía ninguna esperanza. Pero el bebé no murió. Lloraba y lloraba de dolor, pero no se puso mal y murió al tiempito, como pasa con las personas que han sido picados por una víbora venenosa. Y cuando quisieron entender qué es lo que estaba pasando, se dieron cuenta de que la serpiente lo que hizo fue descargar todo su veneno en el gato cuando el gatito salió a jugar con ella, que por eso murió enseguida, pero que cuando picó al bebé ya prácticamente no tenía veneno, y más de la mordedura y de alguna inflamación, en realidad salvó la vida del bebé el hecho de que haya picado primero al gatito. Supongo que para muchos de nosotros la palabra pecado, o qué quiere decir pecado, es una palabra que no tiene mucho sentido hoy día. Vos te fijás que el mero hecho de escuchar la palabra pecado, ¿dónde la escuchaste la última vez? ¿Vos has visto un noticiero donde alguien usa la palabra pecado? ¿Has visto alguna novela donde están representando la vida de una persona y alguien dice algo y usa la palabra pecado? ¿Has visto en algún ámbito de una obra de arte, como de teatro, por ejemplo, y que alguien mencione la palabra pecado? O un cuadro. Hay algunos cuadros en una exposición y entra el concepto de pecado. Te das cuenta que es una cosa como inexistente, como una cosa fantasmal. Ahora, vos y yo, los dos juntitos, abracémonos para no quedar solo ninguno acá. Conocemos la palabra pecado, sabemos lo que es el pecado. Vos sabés lo que es el pecado. Yo sé lo que es el pecado. Es decir, hacer algo que Dios no quiere. Es tan fácil como eso. Y la respuesta es sí, sí sabemos. ¿Y cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo está todo el tiempo mostrándonos eso para resolverlo. Si nosotros no tenemos noción del pecado, nunca vamos a querer solucionarlo,
porque no se nos representa que necesitemos resolver eso. Y decía Juan, el apóstol Juan, 1 Juan 1:5 voy a leer, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No es maravilloso esto? Que tenemos comunión unos con otros. ¿Viste que estaba bien abrazarnos y decir, bueno, los dos somos pecadores, pero somos pecadores que han sido perdonados de sus pecados cuando creímos en la obra de Cristo? ¿Qué hizo? Murió en la cruz por los pecados. Cuando Cristo estaba en la cruz, en realidad no estaba haciendo nada más que sustituirme a mí, que era simbólicamente, ¿no es cierto?, estaría muerto ahí en la cruz. ¿Por qué? Y por mis pecados, por las cosas que yo hago que a Dios no le gustan. ¿He hecho algunas? Sí, claro. ¿Y entonces qué solución hay? Bueno, una solución de la que yo salga vivo no hay, salvo que alguien que no tiene por qué estuviera en mi lugar pagando por esos pecados y regalándome la oportunidad a mí. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Y entonces ahí es donde toma sentido todo este tema de la fe cristiana, el nacimiento en el pesebre, la muerte en la cruz, la resurrección de Cristo de entre los muertos, etcétera, porque el efecto práctico que tiene lo tienen todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Las personas que en todas partes del mundo, en cualquier lugar, en cualquier época de la historia incluso, hemos pecado, pero también hemos sido redimidos de nuestros pecados por un precio muy alto que pagó Jesús muriendo en la cruz. Quizá eso puede traernos a nosotros un sentido de gratitud especial en el día de hoy por esa sustitución que hizo Cristo, para que en vez de yo tener que morir solamente, encuentre que como Cristo murió por mí, yo tengo una vida totalmente nueva para disfrutar.